En el día que se suponía debía sentirme celebrado, mi padre me escribió para decirme que vendió mi computadora por un capricho de mi hermana y que debía pagar miles o irme. Lo que hice después marcó el fin de su control sobre mí. Creé esta cuenta secundaria por razones que seguro imaginarán. Esto ocurrió hace unos 6 meses, y aunque todavía sigo asimilándolo todo, varias personas me han insistido en que debo contar esta historia. Aviso desde ya. Es larga, pero vale la pena, porque se descontrola bastante. Cumplí 19 años la semana pasada. No hubo fiesta, ni pastel, ni un solo gesto especial. Solo otro día más en la casa donde soy, básicamente, el cajero automático personal de la familia. Un sirviente no remunerado. Pero ese cumpleaños, ese marcó un antes y un después. Esa mañana, lo primero que vi fue un mensaje de mi padre. No era una felicitación ni una nota amable. Lo que leí fue: vendí tu computadora. Tu hermana necesita un nuevo teléfono. Agradece que aún te damos de comer. Me quedé acostado, mirando el celular, paralizado. Siento que mi mente se apagó por unos segundos. Esa computadora no era cualquier cosa. La había armado con esfuerzo durante casi 2 años. Empecé con una carcasa básica y una placa madre cuando tenía 17, y con cada peso que pude reunir fui mejorándola. Compré la tarjeta gráfica, luego más memoria RAM, después un procesador potente cuando recibí una bonificación en el trabajo. Y no era solo para jugar. La usaba para tareas de la universidad, modelado 3D para mis clases de ingeniería, transmisiones en línea cuando tenía tiempo libre para ganar un poco extra, y sí, también para distraerme después de pasar todo el día atendiendo a mi familia. Tenía especificaciones increíbles: una RTX 3080, 16 GB de RAM DDR4, procesador Ryzen 7, y un sistema de refrigeración líquida personalizado que tardé semanas en perfeccionar. Cada componente fue producto de meses de investigación, ahorro y trabajo. Lo instalé todo por mi cuenta, viendo tutoriales hasta la madrugada. Esa PC era más que una máquina. Era prueba de lo que podía construir con mis propias manos y con mi propio dinero. Y así, de golpe, desapareció. Pero la cosa no terminó ahí. 10 minutos después, otro mensaje. También pagarás la matrícula de Carolina. $6,000 antes del viernes. Carolina es mi hermana menor. Tiene 17. Siempre fue la favorita. Nunca trabajó para conseguir nada. Ni siquiera limpia su cuarto o lava su ropa. Dudo que haya preparado su propio almuerzo alguna vez. Ese tipo de tareas siempre me tocaron a mí. Lo que mucha gente no ve en estas historias es esto. No era solo el que pagaba. Yo era el todo de la familia. Cocinero, limpiador, chofer, técnico, tutor, asistente personal y ahora, aparentemente, su beca de estudios. Mi madre trabaja medio tiempo en una clínica dental, haciendo tareas administrativas. Siempre dice que llega demasiado cansada para encargarse de la casa. Se queja del dolor de espalda por estar sentada todo el día. Lo irónico es que mi espalda también duele, pero de cargar cajas todo el turno en un almacén. Y aún así, se espera que yo prepare la cena al llegar. Mi padre tiene un puesto en una planta industrial, algo de supervisión en control de calidad. Llega a casa a las 5:30, temprano, pero se comporta como si manejara una multinacional. Quiere la cena lista, la ropa limpia y silencio total mientras ve las noticias. ¿Y quién cocina desde los 14 años? Yo. ¿Quién hace las compras porque tú sabes mejor lo que hace falta? Yo. ¿Quién lava toda la ropa porque es más eficiente si uno solo lo hace? También yo. ¿Quién ha llevado a Carolina todos los fines de semana durante 2 años a sus prácticas de danza, tutorías, salidas con amigas, centros comerciales, porque mamá odia el tráfico y papá ya trabajó bastante? Sí, otra vez. Yo. Y lo hacía porque, no sé, creía que eso era ser familia. Pensaba que si ayudaba lo suficiente, si demostraba mi valor, algún día me valorarían en serio. En lugar de tratarme como a un empleado que no cobra. He trabajado desde que me lo permitieron legalmente. Empecé empacando en el supermercado, recogiendo carritos. Luego pasé al almacén, donde pago mejor, $17 por hora. No es una fortuna, pero para mi edad, está bien. Aceptaba cualquier turno, noches, fines de semana, lo que hubiera. Hacía de todo: manejar montacargas, inventario, carga de camiones. Trabajo duro, pero honesto. Cada centavo que no usé en esa computadora lo guardé en una cuenta secreta que abrí cuando tenía 16. No porque tuviera un gran plan en ese momento, sino porque entendí que tener dinero propio significaba no tener que pedir permiso para lo básico. ¿Ropa nueva? Más te vale tener tus ahorros. ¿Útiles escolares? Espera que hayas guardado algo. ¿Salir con amigos? Pues asegúrate de pagar tu parte. Ese día le respondí con una sola palabra. No. Su respuesta llegó enseguida. Entonces lárgate. Estás fuera. Y ahí pasó algo raro. No me llené de rabia. Fue como si algo dentro de mí se apagara. Una calma helada se apoderó de todo mi cuerpo. Porque, lo que ellos no sabían, es que llevaba meses preparándome para esto. No porque quisiera marcharme, sino porque comprendí que no importaba cuánto hiciera por ellos. Nunca sería suficiente. Siempre habría otro gasto que cubrir, otra obligación que recaería sobre mí, otra renuncia que se esperaría.
por el bien de la familia. Mis padres creen que me conocen. El tranquilo Mauricio, el que no protesta, el que ayuda sin chistar, el que cocina, limpia, obedece, mientras ellos piensan que por darme techo y comida, les debo todo. Pero se equivocaron. Durante el último año y medio, había estado registrando cada abuso, cada injusticia, cada vez que mi padre tomaba dinero de mi cartera y jamás lo devolvía. 20 aquí, 40 allá, con promesas vacías de «te pago el viernes que viene». Cada vez que mi madre me hacía pagar el supermercado porque la familia se ayuda, aunque esa ayuda solo iba en una dirección. Cada vez que modificaban mi horario de trabajo sin consultarme, porque Carolina tenía algún evento y yo debía dejar todo para llevarla. Cada vez que se adjudicaban logros o compras que yo había costeado con mi esfuerzo. Como cuando mi padre alardeó ante sus colegas diciendo que me había regalado esa PC por mi cumpleaños. O cuando mi madre presumió con su hermana de cómo nosotros pagamos las clases preparatorias del SAT de Carolina, ocultando que esos $800 salieron directamente de mi cuenta. Tenía todo documentado. Fechas, fotos, capturas de pantalla, grabaciones de audios en reuniones familiares absurdas donde me asignaban tareas sin preguntarme nada. Y la bomba final. 6 meses atrás, había iniciado el proceso de emancipación legal. Sí, 6 meses. Y ni siquiera lo notaron. La verdad es que no fue tan complicado como uno pensaría. Desde hacía tiempo ya me mantenía prácticamente solo, así que contaba con toda la documentación necesaria. El juez de familia, una mujer de edad avanzada, claramente acostumbrada a ver este tipo de casos, revisó mis extractos bancarios, donde figuraban ingresos constantes provenientes de mi empleo, mi historial laboral, los pagos de mi seguro del auto, el combustible, incluso la compra de ropa y alimentos. No solo para mí, sino para toda la familia en más de una ocasión. También tenía pruebas de que, en varios meses, yo había cubierto los servicios básicos cuando mi madre decía que no alcanzaba. Después de revisar los papeles y hacerme algunas preguntas sobre mi situación de vida y mis planes a futuro, la jueza asintió con tranquilidad y dijo algo como: «Este chico ya es adulto en todos los sentidos, solo falta formalizarlo en papel». Desde que inicié el trámite hasta que me aprobaron la emancipación pasaron 3 meses. Tuve que demostrar que podía mantenerme por mi cuenta, que tenía un plan de vivienda y educación, y que el proceso era lo mejor para mí. Todo eso era fácil de comprobar cuando llevas años funcionando como adulto sin que nadie te respalde. Ese certificado de emancipación estuvo guardado en mi mochila todo ese tiempo, dentro de una carpeta manila, junto con copias de cosas que mis padres jamás imaginaron que yo conservaba. Entre esos documentos estaban las cartas que confirmaban mi beca completa, no parcial como ellos creían. También los estados de mi cuenta bancaria privada, donde se evidenciaba que tenía mucho más dinero del que ellos suponían. E incluso llevaba registros de todos los préstamos que me habían hecho a lo largo de los años. Así que cuando mi padre me gritó que me largara de la casa, simplemente lo hice. Sin gritos, sin escenas. Tomé mis cosas, que no eran muchas, ya que con el tiempo habían ido tomando o redistribuyendo mis pertenencias como si fueran de ellos. Me llevé mi ropa, algunos libros, objetos personales. Lo esencial ya lo había trasladado a la casa de mi amigo Jordan o al depósito que alquilaba desde hacía 3 meses. Reinicié el teléfono de fábrica y lo dejé en el cajón de la cocina. Cambié todas las contraseñas de mis cuentas, correo, redes sociales, bancos, todo. Transferí el título de propiedad de mi auto a un apartado postal que había gestionado semanas antes. Pero lo más importante fue lo que dejé sobre la mesa del comedor, una carpeta que, sin duda, les arruinaría la mañana siguiente. Esa noche me quedé en casa de Jordan. Sus padres siempre me habían tratado bien. Sabían que lo mío con mi familia era complicado, aunque no conocían todos los detalles. En su sótano hay un cuarto libre que, con los años, se convirtió casi en mi segundo hogar. Su mamá siempre apartaba un plato para mí en la cena cuando iba. Y una vez, su padre me dijo que siempre sería bienvenido si necesitaba espacio. Viéndolo ahora con perspectiva, creo que sospechaban que algo no iba bien en mi casa. Como las veces que llegaba agotado tras pasar el fin de semana haciendo los deberes de todos. O cuando no tenía tiempo libre porque debía cubrir la falta de organización de mis padres. También era evidente que llevaba años haciéndome cargo de Carolina, aunque técnicamente eran ellos los responsables. Esa primera noche no dormí mucho, pero no porque estuviera triste. En realidad, sentía como si me hubieran quitado una losa de encima. Ya no más caminar con cuidado. Ya no más fingir que todo estaba bien. Ya no más ser el cajero automático familiar ni el sirviente silencioso. Pero no podía dejar de pensar en esa carpeta sobre la mesa. No dejé solo los papeles de emancipación. Dejé todo. Un resumen completo de cómo había sido nuestra realidad económica desde mi perspectiva. Extractos bancarios mostrando que había ahorrado casi $12.000, mucho más de lo que pensaban. Cartas de la Fundación de Becas confirmando que mi carrera universitaria estaba completamente cubierta. Facturas de compras importantes hechas con mi propio dinero, incluido el PC para juegos que vendieron sin consultarme. Y más de $3.000 en comida y artículos del hogar del último año. Y lo más fuerte, incluí un registro detallado,
con fechas, de cada emergencia familiar, en la que me obligaron a poner dinero, cada objeto mío que tomaron sin permiso, cada promesa incumplida, cada hora que dediqué a labores que debían compartir todos, como aquella vez en que pasé todas mis vacaciones de primavera limpiando la casa a fondo porque mi madre tenía una reunión con su club de lectura y no podía hacerlo sola. Limpié baños, organicé armarios, lavé ventanas y hasta pinté la habitación de invitados porque, según ella, se veía opaca. O cuando usé mi único sábado libre para llevar a Carolina a una feria universitaria que quedaba a 3 horas, porque mi padre tenía que trabajar. Más tarde supe que en realidad había ido a jugar golf con sus amigos, sin olvidar las incontables noches en las que me quedaba enseñándole matemáticas y ciencias a Carolina, porque mis padres nunca se molestaron en ayudarla con las tareas, aunque esperaban que mantuviera un buen promedio para poder aspirar a becas. O las mañanas de fin de semana en las que me levantaba temprano a preparar el desayuno para todos antes de irme a trabajar, y al volver encontraba los platos sucios aún en el fregadero. Pensamos que querrías lavarlos tú, ya que lo haces mejor. Yo necesitaba que lo vieran todo por escrito, que entendieran cuánto habían tomado de alguien que veían como un adolescente sin recursos, pero que en realidad era quien sostenía su casa mientras forjaba su propio camino. La venta del PC fue solo la gota que colmó el vaso, pero la carpeta demostraba que el abuso llevaba años. La mañana siguiente, Jordan me despertó con una taza de café y una sonrisa entre divertida y nerviosa. Tu celular no ha parado de sonar, me dijo. Me tomó un momento recordarlo. Ah, claro, el viejo teléfono, el que dejé en casa. Al parecer, habían logrado desbloquearlo. Usaban la fecha de cumpleaños de Carolina como clave, por supuesto. Me habían estado llamando y escribiendo mensajes desde la noche anterior. ¿Ya encontraron la carpeta?, le pregunté. ¿La encontraron?, me respondió. Y Carolina estuvo gritando desde las 6 de la mañana. Según mi hermana menor, que estudia con ella, armó tal escándalo que despertó a medio vecindario. Carolina había entrado en crisis. Corrió por toda la casa gritando que yo había arruinado todo, que destruí la familia. Empezó a lanzar cosas, cerró puertas con golpes, puro drama de adolescente multiplicado por 10. Mamá se echó a llorar. Papá empezó a hacer llamadas. Pero lo realmente caótico comenzó cuando mi madre, finalmente, se sentó a leer todo lo que había en esa carpeta. Durante mucho tiempo, ellos pensaron que me tenían atrapado, que yo dependía de ellos más de lo que ellos dependían de mí. Veían mi trabajo como un empleo de medio tiempo mal pagado, y asumían que la beca que había conseguido apenas cubría algo. Para ellos, yo era simplemente un adolescente sin dinero que debía sentirse agradecido por tener un techo y por la oportunidad de hacer los quehaceres del hogar. Pero cuando revisaron la carpeta que les dejé sobre la mesa, comprendieron cuán equivocados estaban. Resultó que mi trabajo en el almacén no era cualquier cosa, ganaba $17 la hora. Más horas extras los fines de semana y bonificaciones ocasionales por asistencia perfecta. La beca que decían conocer no era parcial, era una beca completa, con estipendio de manutención incluido. Ese fondo de ahorros del que solían burlarse también existía. Y tenía lo suficiente para cubrir al menos 2 años completos de universidad, gastos incluidos. Lo más impactante para ellos, sin embargo, fue el desglose financiero. Mostraba claramente que, en los últimos 2 años, había subvencionado su estilo de vida con casi $8.000, préstamos que nunca me devolvieron, contribuciones familiares que solo iban en una dirección, compras de supermercado, artículos del hogar cuando decían estar cortos de dinero, e incluso reparaciones del coche familiar que, supuestamente, papá cubrirían más adelante. Un día, la hermana de Jordan me contó que Carolina había estado llorando en el pasillo de su escuela antes de la primera clase, diciendo entre lágrimas que su hermano la había abandonado y que ahora no podría ir a la universidad porque él suponía que pagaría su matrícula. Lo contaba como si yo hubiera firmado un contrato legal para costearle los estudios, cuando la verdad era que simplemente me veían como una fuente de dinero. Porque sí, mamá y papá tenían fondos para la universidad de ambos, pero prefirieron dejar que yo pagara los gastos de Carolina mientras ellos ahorraban su propio dinero, probablemente para cambiar el coche de papá o renovar la cocina. Y lo más irónico de todo es que yo estaba dispuesto a ayudar. Si me lo hubieran pedido con respeto, si me hubieran incluido en la planificación familiar, si me hubieran tratado como parte del núcleo familiar y no como un empleado, probablemente habría contribuido con algo. Pero exigir $6.000 en menos de una semana, después de haber vendido mis cosas sin mi consentimiento, y tratándome como si fuera el personal de servicio durante años, eso sí que no. Al mediodía, papá llamó a mi universidad intentando acceder a mi información financiera. Dijo que estaba preocupado por mí y que necesitaba saber qué estaba pasando con el dinero de la familia, porque había irregularidades. Pero la oficina de ayuda financiera le dijo que no tenía derecho a esa información, ya que legalmente yo no era su dependiente desde hacía más de 6 meses. Después intentó localizarme en el trabajo. Llamó diciendo que había una emergencia familiar urgente y que necesitaba hablar conmigo cuanto antes. Mi supervisora,
que ya estaba al tanto de los dramas familiares, me avisó mientras yo estaba en casa de Jordan. «Tu papá suena desesperado», me dijo. Le respondí, «Está desesperado porque su cajero automático se fue caminando». Le pedí que si volvía a llamar, le dijera que ya no trabajaba allí, lo cual, técnicamente, no era cierto. Yo ya había solicitado un traslado a otro turno y ubicación, pero él no necesitaba saber eso. Y aquí es donde la historia se pone interesante. A lo largo de la semana siguiente, empecé a recibir noticias de lo que ocurría en casa, gracias a la hermana de Jordan y a un par de amigos que seguían en contacto con Carolina. Papá fue a su colegio privado para intentar arreglar la situación. Le dijo a la administración que todo había sido un malentendido familiar, que pronto harían el pago y que solo necesitaban un poco más de tiempo. Pero esa escuela ya había escuchado historias similares de otros padres, y no se dejaban convencer tan fácilmente. Le dieron un ultimátum: si no pagaban antes del viernes siguiente, Carolina sería retirada del sistema. Mientras tanto, mamá se dedicaba a llamar a todos los parientes que teníamos, repitiendo la historia de que yo había robado dinero de la familia y abandonado mis responsabilidades. Decía que había estado ocultando dinero mientras mi pobre hermana no podía pagar la universidad, y que me había lavado el cerebro en contra de la familia, que era un desagradecido, después de todo lo que ellos habían hecho por mí. Lo que no esperaba era que yo ya me había adelantado. Me había comunicado con algunos familiares días antes. A mi prima Laura, por ejemplo, le mandé un correo explicando la situación, incluyendo capturas de pantalla de mensajes absurdos y algunas fotos de recibos que mostraban quién había pagado. Realmente qué cosas en casa. Así que cuando mamá la llamó, Laura ya tenía el contexto. «Déjame ver si entiendo», le dijo. «Vendiste su computadora sin permiso, le exigiste que pagara la universidad de Carolina. Lo echaste cuando se negó, y ahora te sorprende que se haya ido. Además, ¿no fue él quien compró la mayoría de los víveres el mes pasado?» Mamá, furiosa, empezó a gritar que Laura no entendía nada y que yo estaba manipulando a todos con mentiras. Pero Laura, que tiene una maestría en contabilidad y sabe reconocer la manipulación financiera cuando la ve, no se dejó impresionar. Lo mejor vino cuando papá intentó denunciarme a la policía por supuestamente haberle robado a la familia. El oficial que lo atendió revisó mis papeles de emancipación, mis extractos bancarios que mostraban de dónde venía cada dólar, y la constancia de que había aportado más dinero al hogar del que había recibido. Al final, se echó a reír, porque, claro, uno no puede robarse su propio dinero, ni abandonar responsabilidades que nunca le correspondían legalmente. Pero papá aún no había terminado. Comenzó a llamar a casas de empeño en la zona para rastrear mi computadora. Encontró el local donde la vendieron por $400. Yo había invertido cerca de 2.200 en esa PC a lo largo de 2 años. Cuando intentó recuperarla, le pidieron 800 para comprarla de nuevo. De alguna forma consiguió el número de la casa de Jordan, probablemente porque Carolina stalkeó a mis amigos en redes, y me llamó exigiendo que aceptara la computadora y que con eso quedáramos a mano. Le respondí que podía enviarme un cheque por los 2.200 que invertí originalmente, más una compensación por los juegos guardados, programas configurados y archivos personales que perdí cuando la vendieron sin respaldar nada. Y un extra por el daño emocional. Me colgó, y podría haberlo dejado ahí. Ya estaban pagando las consecuencias de sus actos. Carolina tendría que cambiarse a una escuela pública. Mamá y papá estaban discutiendo todo el tiempo. El ambiente en casa era un caos. Podría haber seguido con mi vida. Pero entonces Carolina empezó a contactar a mis amigos. No me escribió directamente, no tenía mi nuevo número, pero empezó a mandar mensajes en redes sociales, tratando de que ellos me hicieran sentir culpable, llorando sobre cómo su futuro estaba arruinado, como yo era egoísta, como la familia debía mantenerse unida ante todo. Publicó una larga nota en Facebook, diciendo que su despiadado hermano le había robado a la familia y los había dejado en la ruina. Lo pintaba como si yo hubiera vaciado sus cuentas bancarias y los hubiera dejado en la calle, cuando lo único que hice fue negarme a pagar su matrícula después de que vendieron mis cosas. Carolina incluso llegó al punto de contactar a mi jefe en el depósito donde trabajaba. Llamó diciendo que había una emergencia familiar urgente, una crisis financiera que solo yo podía resolver, y que necesitaban localizarme de inmediato. Como eso no funcionó, cambió de estrategia y empezó a difundir rumores en la escuela. Les contaba a todos que en realidad siempre había tenido dinero y que fingía estar en apuros mientras dejaba que mi familia sufriera. Decía que probablemente estaba metido en drogas o que alguien me estaba manipulando para que me alejara de ellos. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Hasta ese momento, había estado recopilando pruebas, pero no había compartido más que una mínima parte. Lo que había dejado sobre la mesa era apenas un resumen. Lo fuerte venía después. Tenía capturas de mensajes en los que mi padre me decía que no valía nada, que sin su apoyo jamás lograría algo. También tenía grabaciones de conversaciones durante la cena en las que hablaban sobre mi salario y horarios como si
yo no estuviera presente, haciendo planes con el dinero que ni siquiera había ganado todavía. Incluso tomé fotos de mi habitación después de que revisaron mis pertenencias buscando pruebas de que escondía dinero. Pero lo más contundente fue todo lo que documenté sobre el trabajo no remunerado que había estado haciendo para ellos. Recibos de compras que hice para la casa. Fotos de las comidas que preparé con su respectiva fecha y hora. Registros de los fines de semana que pasé limpiando o arreglando el jardín mientras Carolina se iba a ver a sus amigas. Guardé todo, las veces que la llevé a sus actividades, que le ayudé con las tareas, que la cubrí cuando metía la pata. Con todo ese material armé un informe muy completo y se lo envié a personas clave. Entre ellos, estaban los padres del novio de Carolina, que la habían estado ayudando económicamente con la escuela. También algunos amigos de la familia, a quienes mi madre solía llamar para pedir préstamos. Y un par de parientes que habían escuchado su versión manipulada de que yo los había abandonado sin razón. No acompañé el archivo con ningún comentario. No hizo falta. La evidencia hablaba por sí sola. La reacción fue inmediata. Los padres del novio de Carolina retiraron su apoyo financiero y le hicieron preguntas muy incómodas sobre por qué nunca había mencionado que su hermano prácticamente mantenía a toda la familia. Los amigos dejaron de responder las llamadas de mi madre. Mi tío Mauricio, el hermano de mi padre, que había estado considerando ayudarlos con un préstamo, llamó directamente a mi padre para decirle todo lo que pensaba sobre unos padres que echan a su hijo por no pagarle la matrícula a su hermana. Me llegó el rumor de que le dijo: ese muchacho se ha partido el lomo por años y tú le vendiste su computadora. ¿Estás completamente loco? Pero lo más inesperado fue lo que pasó en la escuela de Carolina. Al ser un colegio privado, el ambiente es pequeño y los padres suelen hablar entre ellos. Cuando se supo que la familia que decía no poder pagar la matrícula había estado viviendo a costa del hijo mayor, mientras la hija no trabajaba ni un solo día, todo cambió. Carolina pasó de ser la pobre víctima del hermano desalmado a la consentida de una familia que abusaba económicamente de uno de sus hijos. Ya han pasado 6 meses. Carolina terminó asistiendo a una escuela pública que, en realidad, es bastante buena. Mejor de lo que imaginaba. Me contaron que tuvo que buscarse un trabajo de medio tiempo para empezar a juntar dinero para la universidad. Irónicamente, trabaja en el mismo supermercado donde yo empecé, embolsando productos y aguantando clientes complicados. No se me escapa la ironía. Mis padres siguen juntos, pero según supe, ahora discuten mucho más. Cuando ya no puedes usar a tu hijo como solución económica y asistente doméstico, te ves obligado a afrontar tus problemas financieros y responsabilidades de verdad. ¿Qué cosas? Han intentado contactarme algunas veces, normalmente cuando necesitan algo. El mes pasado recibí una carta pidiéndome ayuda con el alquiler. Al parecer, al casero no le cayó nada bien enterarse de que vendieron cosas de su propio hijo para llegar a fin de mes. Escaneé la carta, guardé una copia y luego la tiré. También recibí un mensaje de voz de mi madre cerca de Acción de Gracias. Lloraba, diciendo que las fiestas ya no eran lo mismo sin la familia y que deseaban que regresara a casa. Curiosamente, se olvidó de mencionar que los últimos 3 años fui yo quien cocinó para todos, mientras ellos veían fútbol. Y que luego también fui el único que limpiaba la cocina mientras los demás dormían la siesta. Ese día de Acción de Gracias lo pasé en casa de Jordan, comiendo comida que no tuve que preparar, viendo partidos sin tener que servirle a nadie ni levantar un solo plato. Fue la mejor celebración que he tenido en años. Y yo estoy bien, mejor que nunca, en realidad. Vivo en un apartamento cerca de la universidad. Es pequeño, pero limpio y tranquilo. Nadie grita mi nombre desde otra habitación. Nadie me deja listas de tareas inesperadas ni me asigna más obligaciones sin darme voz ni voto. Sigo trabajando los fines de semana en el depósito, aunque me trasladaron a otro local para que mi familia no pudiera seguir rastreándome. La beca cubre la matrícula y los libros, y el trabajo me alcanza para cubrir todos mis gastos. Por primera vez, estoy ahorrando, en vez de ver cómo mi dinero desaparece entre emergencias familiares. También me armé una nueva computadora, incluso mejor que la que vendieron. Tiene una RTX 480, 32 GB de RAM, refrigeración personalizada, todo de primera. Me costó unos $3.000, pero valió cada centavo. Subí una foto al servidor de Discord donde solíamos chatear y alguien me preguntó cómo me la pude permitir. Respondí que había estado ahorrando, lo cual es verdad, solo que no de la forma que ellos creían. Pero donde realmente se notó el golpe fue en casa. Aproximadamente 3 meses después de que me fui, las notas de Carolina empezaron a caer. Resulta que mantener un promedio de 3.8 no es tan fácil cuando ya no tienes a tu hermano mayor haciéndote media tarea y explicándote cada concepto. Y en su nueva escuela no hay el mismo tipo de inflación en las calificaciones que había en el colegio privado. Está teniendo dificultades con la carga académica y con el hecho de que ahora sí tiene que estudiar. El mes pasado, mi padre perdió su trabajo en la gerencia. Hablaron de una reestructuración y recorte de puestos redundantes, aunque tengo la sospecha de que su costumbre de usar las horas laborales para hacer llamadas personales relacionadas con los líos familiares tuvo algo que ver. Lleva 6 semanas sin empleo y, según dicen,
Ya han empezado a agotar sus ahorros para mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Y mi madre, ella tuvo que conseguir un segundo empleo. Descubrieron que, cuando ya no tienes un hijo que cocine, limpie y haga recados, tienes que hacerlo tú o pagarle a alguien. Como no pueden pagar una empleada doméstica y mi padre se niega a hacer trabajo de mujer, ella ahora trabaja dobles turnos en una clínica dental, para luego llegar a una casa que aún necesita limpieza, ropa que lavar y una familia que sigue esperando la cena servida como si nada. Han pasado 6 meses desde que me alejé de ellos, y la diferencia es abismal. Mientras yo disfruto de la tranquilidad de mi propio espacio, de mi nueva computadora y de la paz que da llegar a casa sin gritos ni caos, ellos parecen irse desmoronando poco a poco. Me enteré por terceros que Carolina ha perdido casi 10 kilos por el estrés y que mi madre aparenta haber envejecido 5 años en cuestión de medio año. Todo parecía haber quedado atrás, hasta ayer por la mañana. Estaba preparándome para ir a clases cuando escuché golpes fuertes en la puerta de mi apartamento. Pensé que sería algún vecino con un paquete, pero al mirar por la mirilla, me congelé. Allí estaban los tres, mi madre, mi padre y Carolina. Parecían haber pasado la noche en vela. Por un instante dudé si abrir. Parte de mí quería fingir que no estaba, pero la curiosidad pudo más. Después de 6 meses sin contacto, ¿qué tan grave tenía que ser la situación como para que condujeran 1 hora hasta mi ciudad universitaria y se aparecieran así, sin aviso? Abrí, pero dejé puesta la cadena de seguridad. Mauricio, gracias a Dios, empezó mamá de inmediato, con los ojos hinchados por el llanto. Necesitamos hablar contigo. Por favor, solo 5 minutos. ¿Podemos hablar aquí mismo?, le respondí. ¿Qué quieren? Mi padre dio un paso al frente. Por un segundo creí que intentaría empujar la puerta, pero se quedó quieto, abatido. Hijo, cometimos errores. Lo sabemos ahora, pero necesitamos tu ayuda. Me dieron ganas de reír. ¿Mi ayuda? ¿Después de haber vendido mi computadora y echarme de casa? Podemos comprarte otra, intervino Carolina con urgencia. Una mejor, la que quieras. Pero papá perdió el trabajo, mamá está con 2 empleos y podríamos perder la casa. Levanté la mano para detenerla. No sigan. Vinieron hasta aquí para pedirme dinero. Las miradas que intercambiaron los tres confirmaron mi sospecha. Mamá cambió el enfoque. Cariño, somos tu familia. Te criamos. Te dimos de comer. Me criaron para ser su sirviente, la interrumpí. Me alimentaban solo para que tuviera fuerza de hacer las tareas. No vamos a fingir que esto fue por amor. Papá se alteró. La desesperación lo traicionaba. Te dimos un techo durante 18 años. ¿Nos debes eso? No les debo nada, dije con firmeza. Y él abrió los ojos como si jamás me hubiese escuchado decir una mala palabra. Hace 8 meses me emancipé legalmente. Nunca fui su dependiente. Fui su empleado. Y renuncié. Carolina rompió en llanto. Esta vez eran lágrimas reales, no las teatrales de siempre. Mauricio, por favor, tuve que dejar la universidad. Trabajo en un supermercado ganando el sueldo mínimo. Mamá está enferma por el estrés. Papá no consigue trabajo. Solo necesitamos. ¿Cuánto?, pregunté. Sus rostros se iluminaron como buitres que huelen sangre. Solo lo justo para ponernos al día con la hipoteca, dijo papá. Tal vez 15.000, 20 a lo sumo. Te lo devolveremos, lo juramos. Con intereses si quieres. Los observé un momento largo. Personas que me quitaron todo, que vendieron mis cosas sin permiso, que me echaron de casa el día de mi cumpleaños. Ahora estaban suplicando por una cantidad que jamás podrían devolver. No, fue lo único que dije. El silencio que siguió fue denso. No, repitió mi madre en un susurro. No voy a darles un centavo, continué. No voy a firmar ningún préstamo. No volveré a vivir con ustedes. No voy a hacer absolutamente nada por ninguno de los tres. Nunca más. Papá estalló. Eres un egoísta de mierda. Después de todo lo que hicimos por ti, así nos pagas. Debimos haberte echado mucho antes. Deberían haberlo hecho, respondí sin inmutarme. Nos habríamos ahorrado mucho tiempo. Empecé a cerrar la puerta, pero mamá metió el pie para impedirlo. Mauricio, por favor, sabemos que no fuimos padres perfectos, pero hicimos lo que pudimos. ¿No puedes perdonarnos? ¿Ayudarnos aunque sea esta vez? ¿Su mejor esfuerzo? Negué con la cabeza. ¿Eso era? Hacerme cocinar todas las noches mientras ustedes descansaban. Mandarme a trabajar dobles turnos para pagarle clases de baile a Carolina. Vender mi computadora sin permiso para comprarle un teléfono nuevo que no necesitaba. ¿Y ahora me piden que lo olvide todo? Podemos compensártelo, suplicó mamá. ¿Y cómo planean hacerlo? ¿Cómo se compensa tratar a tu propio hijo como esclavo durante 2 años? ¿Cómo se repara robarle $8.000? ¿Cómo se arregla haberlo echado de casa el día en que cumplía años? Ella no respondió. Carolina lo intentó una vez más. ¿Y la familia? ¿Y el amor incondicional? La miré con atención. Estaba más delgada, agotada. Supuse que ese trabajo en el supermercado era el primero serio que había tenido. Carolina, le dije suavemente, cuando me han mostrado ustedes amor sin esperar algo a cambio, cuando me ayudaron sin obtener algún beneficio, ¿alguna vez me trataron como a familia y no como a personal de servicio? Abrió la boca, pero no dijo nada. Eso imaginé,
agregué. ¿Quieres saber cómo se siente una familia de verdad? Se siente como cuando los padres de mi amigo Jordan me preguntan cómo va mi día sin esperar nada. Como cuando mis amigos me invitan a su casa porque les agrada mi compañía. Como cuando mis profesores valoran mi trabajo por lo que es, no por lo que puedo hacer por ellos. Respiré hondo. ¿Quieren saber cómo se siente el amor? No se siente como que me despierten el día de mi cumpleaños pidiéndome dinero. No se siente como que vendan mis cosas sin consultarme. No se siente como que me echen cuando por fin les digo que no. Papá hizo un último intento desesperado. Está bien, ¿quieres una disculpa? Lo siento, todos lo sentimos. Cometimos errores, pero somos familia, y la familia se perdona. ¿Familia, repetí. El problema con la familia es que se supone que el amor debe ir en ambas direcciones. No puedes tratar a alguien como basura durante años y luego exigirle perdón cuando lo necesitas. Los miré una vez más, uno por uno. Ojalá puedan resolver sus problemas, de verdad, pero tendrán que hacerlo sin mí. Cerré la puerta y pasé el seguro. Se quedaron un rato en el pasillo, hablando en susurros nerviosos. Escuché a papá decir algo sobre que era un desagradecido, egoísta, y eso solo me confirmó que seguía sin entender nada. Finalmente se fueron. Me preparé un café, me senté frente a mi computadora, y no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza, ni remordimiento. Solo alivio. Ellos tomaron sus decisiones hace mucho tiempo.